Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza con Arturo Martínez. 1:14 y directamente nos vamos hasta Alemania, hasta Hannover, para hablar con José Alberto Benítez. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Arturo, aquí estamos. Bueno, hoy dejábamos en el tintero la semana pasada una entrevista en la que íbamos a hablar de osteoporosis, sobre todo cuando tiene que ver con el colectivo de mujeres que comienzan con desajustes provocados por la... Mira, aquí, saluda a Laura, aquí la tenemos, una nueva incorporación en la parte técnica. Lo que pasa es que hoy, como tenemos que hacer esta cosa así de imagen, estamos en autocontrol, pero una nueva incorporación a Es Radio y atenta además, tomando apuntes ya también. Muy bien, muy bien. Buen fichaje, seguro. Decíamos que en el colectivo de mujeres que tienen ya la menopausia, donde puede afectar de alguna manera, digamos, puede ser la osteoporosis, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la osteoporosis, precisamente, José Alberto? Bueno, yo creo que el principio del todo al final es comentar realmente en qué consisten los huesos, porque sí, siempre también, aprovechando un poco el título de nuestra sección y demás, y relacionado con ello, hemos escuchado muchas veces decir a la gente que si soy de hueso ancho, de hueso estrecho y demás, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando este tema... Como no, yo, que soy de hueso ancho. Exacto. Cuando me interesa. Aunque tenemos sí. una fisionomía y demás, normalmente si una persona pues está un poco pasada de peso, no es por el hueso ancho o estrecho y demás. Pero bueno, aún así, los huesos no dejan de ser órganos rígidos que son los que al final componen el esqueleto, y el hueso también además es un órgano endocrino. Una de las cosas importantes del hueso es que se trata de un tejido vivo, no es el típico... O sea, nosotros siempre tenemos el concepto de hueso como lo que acabamos viendo, por ejemplo, en los dibujos animados, de que siempre es de una misma forma y demás. Y en realidad el hueso, aunque sí que es cierto que parte de una forma y la estructura supuestamente siempre se suele mantener lo más parecida posible, es un tejido vivo. Y de hecho está en constante creación y destrucción, y más o menos cada año se renuevan aproximadamente el 10% de las células que lo componen. Entonces, dentro de estas células, pues obviamente hay unas que son las que se dedican a degradar, a erosionar el hueso, y hay otras que son las que se dedican a crearlo. Y esto lo tenemos todos, ¿vale? Claro, ¿dónde está el problema? El problema está efectivamente cuando hay una mayor degradación que una mayor construcción del hueso, y en este caso es cuando se produce lo que conocemos como osteoporosis, ¿vale? Entonces, básicamente es la degradación del hueso y la no generación de nuevo hueso, y es lo que acaba provocando pues que luego, en el caso sobre todo de mujeres y más en concreto de mujeres que están pasando por la menopausia, aunque han llegado a la fase de la menopausia, son las que desarrollan, mayoritariamente la osteoporosis, y por lo que luego acaban normalmente teniendo fracturas de cadera, principalmente porque suele haber una caída, que esa caída realmente está provocada porque no es que se rompa la cadera por caerse, sino que la cadera se rompe y por eso se caen, que solemos pensar que es al revés, ¿no? Sí, sí. Entonces, como comentaba, aproximadamente un tercio de las mujeres suelen tener, de 50 años para arriba, suelen tener osteoporosis. En el caso de lo que comentaba que también, que son especialmente peligrosas las fracturas de cadera, que en personas mayores además se asocian con una mortalidad de un 35% en el año posterior a cuando se ha tenido esa caída. Y además en mujeres de más de 55 años, pues la carga hospitalaria por fracturas debidas a la osteoporosis es mucho mayor que por otro tipo de trastornos, como por ejemplo infarto de miocardio o derrame cerebral, etc. Afortunadamente, a pesar de que es una enfermedad, digamos, silenciosa, José Alberto, porque uno no se da cuenta. Si no se hace ninguna analítica, sí. Desde luego, uno no se da cuenta hasta que no tiene un problema o una. Sí. Podemos decir que se considera que más de un tercio de las mujeres de 50 años lo tienen,
y más de un quinto de los hombres, de ahí esa diferenciación específica en las mujeres, por eso la tenemos en consideración. Correcto. Estos son datos que llegan del sistema de salud, quiero decir. No produce síntomas hasta que llega, pero afortunadamente muchas analíticas ya en mujeres de 50 años determinan que ya empiezan a tener déficit de ciertas vitaminas que tienen que ver con, por ejemplo, la fijación de calcio, etcétera, etcétera, a los huesos, ¿no? Por eso muchas mujeres dicen, estoy tomando un complemento de vitamina D, ¿verdad? Y de calcio una vez al mes, etcétera, etcétera, para combatir, digamos, estas cosas, ¿no? Sí, ese es el tema. Normalmente cuando hay un déficit de calcio es cuando se suele detectar o se suele poner entre aviso y digamos que genera un poco una alarma, ¿no? El ver que hay déficit de calcio y de vitamina D con respecto a que luego puede haber una osteoporosis detrás de eso o un posible desarrollo de osteoporosis. Además, lo que es con respecto a lo que es la renovación de los huesos y al buen funcionamiento de los osteoclastos y los osteoblastos y demás en la regeneración y la deconstrucción del hueso, también juegan un papel muy importante tanto la testosterona en el caso de los hombres como los estrógenos a la hora de la pérdida de la masa ósea. Entonces, de hecho, precisamente por el papel fundamental que tiene la progesterona en esto, hay una relación tan elevada en las mujeres que son menopáusicas con respecto a esto, porque suelen reducir la generación de progesterona y de ahí es donde viene luego la reducción de calcio y el desarrollo de la osteoporosis. Entonces, ¿qué solución hay? Que es lo importante al final. Ahí vamos ahora. Las claves para... eso es. ¿Cuáles son las soluciones? Eso es. Exacto. Son dos cosas, como hemos hablado aquí siempre en todos los programas durante todas las semanas, y es llevar una buena alimentación y una buena actividad física. Y ahora ya matizamos un poco más. En cuanto al tema de la actividad física, nosotros siempre hemos dicho que está genial el caminar, que caminar es una actividad muy buena, pero no es una actividad que en este caso, por ejemplo, si es la actividad única que tenemos, no va a ayudar a que mejore nuestra masa ósea, ¿vale? Nuestra densidad mineral ósea. Entonces, ¿cuál es cuál es la actividad física que más ayuda a mejorar la densidad mineral ósea, a mejorar esto y a intentar evitar la osteoporosis? Pues como hemos dicho muchísimas veces, el entrenamiento orientado a la fuerza. Y cuando hablamos de entrenamiento orientado a la fuerza, no estamos hablando de un competidor de powerlifting o un competidor de halterofilia ni nada por el estilo, sino entrenamiento orientado a fuerza para mantener la salud, en este caso el relacionado con el tema de evitar la osteoporosis. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que necesitamos es una alimentación que acompañe... que favorezca la absorción del calcio y la generación de más densidad mineral ósea. Y entonces, dentro de esta alimentación, lo que se recomienda es que dentro de nuestro día a día se consuma más o menos entre 1,2 y 1,5 gramos por cada kilogramo de peso corporal de lo que es proteína, ¿vale? Que para que nos hagamos una idea, por ejemplo, una persona que pese 70 kilos tendría que consumir más o menos unos 100 gramos de proteína diaria, y para que nos hagamos una idea, por poner ejemplos, 200 gramos de filete de pollo pues tienen más o menos unas 44-45 gramos de proteína. Un yogur tiene 4 o 5 gramos, 2 huevos, por ejemplo, pueden tener 12 gramos de proteína. Entonces, bueno, hay que cuidar un poco el tema del aporte proteico en la alimentación. Eso por una parte. Luego, por otra parte, también es importante el tema de los alimentos que tienen calcio. Y aquí vamos a desmitificar un poco que no solamente la leche tiene calcio. O sea, es verdad que los productos lácteos, no solo la leche, sino leches, quesos, yogures, etcétera, tienen bastante contenido en calcio. Pero, por ejemplo, las sardinas, pues las sardinas también tienen bastante calcio.
Y luego hay otros alimentos, como por ejemplo pueden ser las almendras, también tienen calcio. Incluso hay algunas frutas, la naranja pues tiene algo de calcio también. Entonces, bueno, que el calcio no solo está en la leche, sino que hay otra serie de productos que se pueden tomar y que también tienen leche, o sea, tienen calcio, perdón. No tienen leche. Y bueno, más o menos es un poco el tema. Y para favorecer, por supuesto, la absorción de la vitamina D, es muy importante, que en invierno siempre es más complicado, pero que nos dé un poco el sol. Claro, ¿vale? No, a este punto iba. Mucha gente nos pregunta, dice, y yo he consultado a algún nutricionista, incluso algún médico. Dice, no, yo lo tengo arreglado porque yo en invierno aquí en León, que no da mucho el sol, que la incidencia del sol sobre la piel, bueno, sí. A mí me ponen una inyección de vitamina D una vez al mes y un chute de calcio. Sí. ¿Qué es más interesante? Sí. ¿Una alimentación a base de vitamina D liposoluble que contengan alimentos esto en el día a día o metértelo todo un mes? Es decir, es como si yo comiera una vez a la semana todo lo de la semana. Es decir, ¿voy a perder peso? No, pero ¿qué será más saludable? ¿Incorporarlo más o menos en mi alimentación o hacerlo? Hombre, pues si puedo diariamente y con ejercicios de fuerza, claro, como dices tú, y puedo prevenir esto, porque además está estudiado que con ejercicios de fuerza el índice, bueno, los entrenamientos de peso mejoran la densidad ósea más que los que siguen programas básicos sin peso, es decir, en ejercicio muscular, con lo cual todo esto está estudiado ya. Y el hándicap no es o sea, la edad no es el hándicap. Se puede, a no ser que haya algún problema de contractura, de alguna cosa más, ¿no? Pero si podemos solucionarlo así, pues siempre mejor, ¿no? Bueno, importante, que esto lo pueden consultar en tu blog, javefitness.com. Sí. Claro, dejaremos aquí estas cuestiones y que, bueno, siempre es más interesante si podemos en nuestro día a día prevenir estas cosas, mejor que después de golpe con un remedio, que sí, es muy cómodo, yo me lo pongo, me lo pincho, pero qué duda cabe, ¿no? Que si lo podemos hacer con una buena alimentación y una buena y ejercicio físico, pues favoreceremos seguro que otras muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Correcto. Entonces ahí está dicho. José Alberto, como siempre, siempre los dos consejos. Ein, zwei. ¿Lo he dicho bien? Ein. Supongo que alimentación, sí. Zwei, dos. Actividad física. Venga. Ya sabes más alemán que yo. No creo que tú te estás poniendo al día de todo. Te sabes hasta el 1000, que lo sé yo. Muy bien. José Alberto, venga, que vaya bien y te volvemos a ver el próximo lunes aquí en Es la Mañana de León. Y en Jave Fitness, javefitness.com. Un abrazo, compañero, gracias. Ahí estamos. Hasta luego. Un abrazo.